viajes así. Hoy el campamento vienen de allá arriba, me invitan de vuelta a mí, me tiran la vara allá arriba. ¿Alguien es del Team Verano? Team Verano, levanta la mano. Team Verano, no se queje del dengue, viene con el Team Verano. Otoño y primavera sí podemos quejarnos, el resto no. Parte de lo que viene en el combo. Y vamos a ver hoy, viene estudiando ya, es continuo. ¿Bien? ¿Correcto? ¿Se acuerdan que el libro de Hebreos? Se asustó alguien. ¿Qué están estudiando? Primera Pedro. Para ser cortito, yo voy a poner el cronómetro, no quiero extenderme, me dio algunos versículos y quiero charlarlo con ustedes. ¿Hasta dónde me puedo mover? Porque me dijeron que había alguien que se movía mucho y salía del cuadro. ¿Hasta dónde me puedo mover? No me puedo mover. Acá me tengo que... Más o menos 50, perfecto. Voy a tenerlo. ¿Me ponen la marca? Primera Pedro, ¿a quién le escribe? ¿Ustedes contestan, no contestan? ¿Sí? No contestan. Son tímidos. Si no, yo empiezo a señalar, No soy docente, pero... ¿A quién? Al pueblo, sí. Todas las cartas al pueblo, pero particularmente en 1 Pedro hay algo característico. Lo dice al principio. Expatriados. Acuérdense de esta palabra, porque en el texto de hoy está la misma palabra. En castellano la transliteraron, pero en el original es la misma palabra, es el mismo concepto. Le escribe a los expatriados. Estos expatriados estaban de vacaciones, estaban tranquilos, estaban pasando bien como cristianos. No. Pablo, es la costumbre. Pedro escribe una carta que muchos autores ponen la carta de la esperanza, alienta. Y muchas veces tomamos similitud. En algunas cosas podemos tomar similitud, en otras no. Porque no sé si acá hay expatriados. ¿Hay alguno que nació en otra patria y está viviendo acá? Bien, varios. Entonces ustedes pueden sentir en sus zapatos esa situación. Pero estos cristianos también eran perseguidos por ser cristianos por el emperador. Había un combo detrás. Igualmente hay una situación interna y cada uno sufre las cosas y en sus zapatos. Ustedes no pueden vivenciar lo que a mí me pasa y yo muchas veces no puedo vivenciar lo que a ustedes les pasa. El apóstol Pedro nos escribe a todos, pero a ellos están en situaciones complicadas. Y vamos a leer en el capítulo 2, ¿bien? Que la canción que pidieron hoy está basada en estos versículos. Versículo 9, 10, no lo van a poner, ¿no? ¿Sí lo van a poner? Bueno. ¿Trajeron Biblia? Sí. Bien. A buscar la Biblia de papel, vamos que suene ahí. Capítulo 2, versículo 9, 10, 11 y 12. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. El versículo 9 dice, más vosotros. ¿Por qué, si yo en castellano, no, escribimos en castellano, si el escritor Pedro pone más vosotros, qué está queriendo decir? Pero ustedes. Por lo tanto, ¿están de acuerdo con lo que dijo? Pero ustedes. Por lo tanto, tiene sentido con lo que estaba escrito antes, está encadenado. Este texto está muy relacionado con los versículos anteriores. ¿Quién lo explicó el anterior? ¿Quién se acuerdan? ¿Sí? ¿No? No vamos a tomar prueba. Diego Rosales, mirá, amigo Diego Rosales, muy bien. El versículo 6, fíjense, el capítulo 2, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Mas vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra de los edificadores, la piedra que los edificadores echaron, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados.
más vosotros sois. No me voy a parar tanto en el versículo 9, se ha explicado mucho. Está hablando de un concepto que hemos alcanzado los cristianos en el momento de la salvación. Esto es algo posicional. Pero a ver si ven un detalle. Dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Qué les hace pensar estas 4 características o adjetivos que da el escritor? ¿Habla de individuos o habla de cuerpo? De cuerpo. Ustedes ya leyeron conmigo, después va a hablar a cada individuo, pero ahora está hablando del cuerpo. Y fíjense que nos incorporó a una nación, a un cuerpo con unas características. Dice, más vosotros sois parte de eso. ¿Por qué quiero resaltar esto y seguir adelante? Porque lo que a vos te pasa o lo que a mí me pasa, al ser parte del cuerpo, te afecta a vos y me afecta a mí. Lo que yo haga bien, te afecta a vos. Y lo que vos hagas bien, me afecta a mí. Lo que vos hagas mal, le afecta a tu hermano. Y lo que vos hagas mal, le afectás a todo el cuerpo. ¿Se entiende? Posicionalmente nosotros ingresamos a este cuerpo y somos parte. Está garantizado que estamos ahí. Y somos parte de ese pueblo. Con estas características reales, sacerdotales, tremendas, con santidad, con elección y con propósito. Entonces dice en el versículo 9 esto, pueblo adquirido por Dios, y dice, ¿para qué? Si decimos un para qué en castellano, ¿qué es? Un propósito. Se va a llevar todos los premios, los caramelos, está contestando todo, muy bien, lo representa. Es un propósito, entonces, me salva y tiene un propósito. ¿Cuál es este propósito? Anunciar las virtudes de aquel. Anunciar, ya sabemos qué es proclamar, es decir, es contar. ¿Y cuáles son las virtudes? Cuando hablaba de virtudes yo buscaba, ¿por qué dice virtudes? Claro, la palabra en el original, ¿a qué está apuntando? A cuando existe un hecho que tiene características para ser contado. Es algo que a mí me impresionó, que quiero contarlo. Miren, tenemos en la iglesia, ustedes, algunos de los hermanos de la iglesia los conocen, así que yo no voy a decir el nombre, pero tenemos un hermano que tiene la característica que cuando va a un lugar que le gusta, lo comparte a todo el mundo. Va al mejor restaurante y te dice, no, esto, tenés que ir acá, tenés que ir ahí. O compró tal cosa, es lo mejor que... Y te dice, tenés que comprarla y es como que te describe esto. Bueno, esto es mucho más. Dice que contemos las virtudes de aquel. Y yo me quedaba pensando en varias cosas. La primera, dice que anunciéis. ¿Es una obligación? ¿Es un mandato? ¿Es una sugerencia? ¿Es un consejo? ¿Qué es? Dijimos que era un propósito porque dice, ¿para qué? Anunciemos. Entonces, si Dios me adquiere como pueblo y me incorpora a ese pueblo, mi propósito en ese pueblo, en ese cuerpo, es que anuncie. ¿Que anuncie a dónde? ¿Dentro de la iglesia? Claro, como decía tantas veces Jorge Escopazo, ¿vamos a pescar en la bañadera? Entonces, ¿cuándo anuncio? Afuera. ¿Cuándo anuncio? Entonces, ¿qué agarro? Me pongo el banquito de madera, agarro el megáfono, que no estoy criticando lo que los hacen, no estoy diciendo que está mal. Pero lo que está diciendo el texto es ese, es el banquito de madera, el megáfono y me pongo en la plaza. Si tenés que hacerlo, tenés que hacerlo. Pero el anunciar, y ahora lo vamos a ver, es en todo momento y acción de la vida. El anunciar es con palabras y es con acciones. No vale decir, no, yo me comporto bien, pero nunca digo que soy cristiano, nunca doy testimonio, porque la palabra anunciar habla de la expresión.
sale la expresión. Pero la expresión tiene que estar acompañada de una acción. Yo no puedo expresar que Dios es Dios y que creo en las virtudes de aquel cuando después en mi vida no camino de acuerdo a esas virtudes. ¿Me explico? No sé. ¿Está bien? Entonces, tenemos un propósito y el propósito es anunciar. ¿Anunciar qué cosa? Las virtudes de aquel. Pero para mi amigo, el hermano de la iglesia, para contarlo, ¿qué hizo? Vivió eso. Entonces viene y dice, tenés que alquilar esa casa, tenés que comprar aquello, porque lo vivió. Para anunciar las virtudes, ¿qué es lo que necesito? Permítanme decirlo de forma comercial. Conocer el producto, comprar el concepto. ¿Se entiende? Si yo no tengo una relación personal, diaria con Jesucristo, no conozco las virtudes. Si yo creo en Dios teórico, leo el texto, lo recito el texto, pero no vivo el texto, es un Dios teórico, entonces no puedo anunciar las virtudes. Cuento lo que me contaron o cuento lo que sé, pero no puedo anunciar las virtudes de algo que no conozco, algo que no me sorprende, algo que no me maravilla. Miren, en las cosas mínimas o en las cosas máximas. Hubo muchos años de mi vida que yo trabajé como electricista por mi cuenta. Y yo no soy del team verano. Realmente el team verano, estás transpirado, hace calor, es sol, está todo mal. El auto, llegás al auto después de trabajar y está caliente. Entonces, ¿yo qué iba? Cuando me tocaba ir a alguno de los shopping, que cuesta un montón estacionar, pedía dos cosas a Dios, nada más. Pedía poder estacionar cerca y con sombra. ¿Se entiende? Una oración personal. Yo iba con mi autito, mi valijita atrás, pedía, Señor, que pueda estacionar cerca, porque llevar la valija 14 cuadras, y con sombra. ¿Sabe que estacionaba cerca y con sombra? Eso es personal. No te estoy diciendo que ahora salgas y pida a Dios todo el tiempo estacionar cerca y con sombra. Igualmente, si lo quieres hacer, hacelo. Pero esa es una relación personal y nadie me va a quitar eso. Y yo cuento esa virtud porque es Dios amándome en pequeños detalles. No hace falta que solamente, como oraba el hermano, desintegre el cáncer, entonces es la contestación de Dios. Dios lo puede hacer, amén a eso. Pero también puede buscarte el lugar para que estaciones con sombra y cerca. Pero necesitamos conocer para contar las virtudes. Miren, yo tenía en el apunte un par de cosas. Primero, ¿por qué tengo que anunciar? ¿Me pueden ayudar para buscar, para hacerlo más rápido? ¿Sí? Textos bíblicos y lo leen en voz alta. Porque es un mandato. En primer lugar, Marcos 16:15, otro que busque Hechos 1:8. Marcos 16:15, Hechos 1:8. Y uno más que busque Lucas 24, 46 al 48. ¿Quién tiene Marcos 16:15? Ah, la cámara, perdón. Léalo. Ahí está, lea el texto completo. Perfectamente. Id por todo el mundo, es un mandato. Después, ¿qué sigue? Hechos 1:8. ¿Quién lo tiene? Me seréis testigos. Y me seréis testigos. Su mandato. Lucas 24, 46 al 48. Y es necesario que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados. Porque es una gracia. Porque es necesario anunciar, porque es una gracia. Efesios 3, 8 al 9.
Ven que en los textos que estuvimos leyendo está el mandato y hay una posibilidad de poder comunicar algo maravilloso. Acá Pablo dice, ahora yo tengo la gracia de dar luz, de comunicar esto, de contar a otros. Y el último, ¿por qué? Una necesidad. 1 Corintios 9, 16 y 17. Me es impuesta necesidad. Entonces la pregunta más que ¿por qué anunciar el Evangelio? Tendríamos que salir y preguntarle a Dios, ¿a quién le debo anunciar el Evangelio? Mencionaba a Jorge antes, una de las cosas que me llamó la atención a Jorge cuando lo conocí, él se había propuesto y le pedía a Dios en oración, una persona por año. En Australia dice que hubo un hombre ignoto, desconocido, yo o por lo menos no recuerdo el nombre, que le pidió a Dios por lo menos una vez al día dar testimonio a alguien. Y el que relataba esto, después calcularon la cantidad de tratados de las personas, pero el que calcula esto dice que un día fue muy intenso y cuando estaba llegando al final del día, llovía tremendamente en Australia y él se acordó de esa promesa y salió y encontró un hombre abajo del puente y le entregó un tratado y le predicó. Años después, ese hombre se convirtió y estaba viviendo en una congregación, pertenecía a la iglesia, porque alguien no se quedó en la casa, sino que salió a anunciar estas virtudes. Es una necesidad, es un mandato, es una necesidad y es una gracia que tenemos. Y le tengo que preguntar a Dios, más que por qué, ¿a quién le tengo que predicar? Pero un detallecito antes de pasar al otro versículo. ¿Se acuerdan lo que leímos en Lucas 24? Me seréis testigos. ¿Cuál es el concepto de la palabra testigo? Si yo digo así en castellano testigo, ¿ustedes en qué piensan? No me digan testigo de Jehová. Alguien que vio algo. ¿Está bien? Es un testigo de parte, un testigo con... ¿Saben que me maravilló ver la palabra en el original? Es la palabra martus, que en nuestro castellano deriva la palabra mártir. Les voy a decir de la RAE lo que quiere decir mártir. Aquella persona que muere o sufre grandes padecimientos en defensa de sus creencias o convicciones. Y también a la que se sacrifica en el cumplimiento de sus obligaciones. Esa es la definición del diccionario castellano de mártir. Miren, si yo les preguntara de qué equipo son, no lo van a decir, yo sé de algunos pocos, seguramente me podrían relatar padecimientos, sufrimientos, peleas por la pasión por el equipo. Cuando Jesús dice, me seréis testigos, está diciendo que deberíamos ser mártires, ser capaces por la causa de padecer sufrimiento y aún si es necesario grandes padecimientos por la causa. Pedro está diciendo para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Aquel que conocemos, aquel que nos maravilló, aquel que daría la vida porque Él la dio por mí primero. Pero si no lo conozco, si no tengo relación, si el libro está cerrado, si no oro, si soy teórico, no voy a ser un testigo mártir. Voy a ser un testigo de parte. Sigue el texto y avanzamos, ¿no? Que nos llamó. Acá le quiero hacer una pequeña aclaración con la palabra llamó, porque es una palabra que últimamente se denostó bastante. Uno dice llamó y pareciera ser que levanta el teléfono y te llama. Y si te llaman, como que tenés que responder, como si fuera un llamado militar. Algunos han enseñado esto. Entonces me fui a buscar la palabra llamó a ver a qué hacía alusión. Perdón, no quiero enseñar griego, no me interesa para nada enseñar griego, les quiero contar nada más que la palabra es kaleo. No me interesa.
Pero cuando busqué de dónde estaba también Caleo, encontré que la definición era invitar, convidar. Dije, pará. Entonces esto no es un llamado que yo sí o sí respondo, no es un llamado militar. Esto es diferente. Fíjense Lucas 24, por favor. Perdón, Lucas 14. No saquen la marca de Pedro. Lucas 14. Yo voy a leer solamente voy a leer continuo del 15 al 24, pero empieza desde el 7. En el 7 Jesús está contando un relato, una parábola, y dice que había en la mesa asientos, y entonces le refirió a los convidados, y ahí usa la misma palabra de Pedro. La que en Pedro leímos llamó, bueno, esta es la misma palabra. Observando cómo escogía los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados. Una parábola diciéndole: cuando fueres convidado, invitado, por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado, llamado por él, y viniendo el que te llamó o convidó, a ti y a él le diga, dale lugar, etc. Después sigan leyendo la parábola en casa. Fíjense en el 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados a la mesa, porque les dio la parábola, entonces le dio una contestación como diciéndole, bienaventurado el que come pan en el reino de los cielos. Como diciéndole, ¿quién va a comer pan en el reino de los cielos? Y Jesús le da otra parábola y le dice, un hombre hizo un gran cena y convidó, llamó a muchos. Ahí es la misma palabra de Pedro. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, llamados, venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo que compró una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo que he comprado 50 yuntas de bueyes, voy a probarlo, te ruego que me excuses. Y el otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Vuelto al siervo, hizo saber esto al señor, entonces se enojó el padre de familia y dijo a sus siervos, ve pronto a las plazas, y así metió un montón de personas. Sobraba el lugar, metió más personas. Y cierra el versículo 24, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, llamados, gustarán mi cena. Entonces vuelvo a Pedro y ahora esta palabra convidar tiene sentido con la segunda parte del versículo 8. ¿Se acuerdan que lo leímos? Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Tienen un llamado, un convidar a salir de la oscuridad a la luz. Pero son desobedientes porque tropiezan en la palabra. Y ahí la palabra desobediente es una desobediencia voluntaria. Fíjense, nosotros estamos en un pueblo. En ese pueblo adquirido donde Dios nos incorporó tiene un propósito, que anunciemos. ¿Que anunciemos qué cosa? Las virtudes de aquel que nos llamó, que nos convidó de las tinieblas a la luz. Esto lo vamos a ver repetido en otros pasajes como Hechos, Efesios y Colosenses, no lo voy a leer ahora por el tiempo. En el versículo 10 vuelve a hacer un contraste, como está hablando en los versículos que no leímos, que vio Diego Rosales, entre un pueblo y el otro, lo que éramos y lo que no éramos. Alcanzamos misericordia. Nosotros no pertenecemos a los judíos, pertenecemos a los gentiles y alcanzamos misericordia. Hizo un solo pueblo de dos. Vamos al versículo 11. Y dice en el 11, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos, y ahí la palabra peregrinos es la misma que expatriados del 1:1 que les había dicho, que os abstengáis. Miren, la palabra abstenerse, ¿qué les da la idea de la palabra abstenerse? ¿Cómo? Prohibirse. O sea, es hacia uno. Es una decisión que yo tomo. Es una limitante. Es algo que tengo el poder, la capacidad para hacerlo y decido no hacerlo. ¿Me explico o no? Es la capacidad que tengo para hacerlo, pero me abstengo. Pedro entonces empieza escribiendo, como a extranjeros. Una nota rápida, muy simple. ¿Por qué le dice extranjeros y peregrinos? Porque estaban expatriados.
pero está hablando de cristianos. Miren, mientras estudiaba, yo tuve, por la gracia de Dios me permitió ir este fin de semana a una casa. Alquilamos un chalet en Mar del Tuyú, lindo, modelito simple, lindo, muy cuidado, las personas eran personas mayores muy cuidadosas, pero no era mi casa. ¿Se entiende? Yo tuve unos días nada más y cuidaba todo, pero no era mi casa. El colchón estaba bueno, la almohada estaba buena, pero no era mi casa. Ahora, puedo ir a un hotel 5 estrellas y ahí voy a estar mucho más cómodo, pero no es mi casa. Me atienden a cuerpo de rey, Viene una persona, me llena el vaso, tengo all inclusive, todo, pero no es mi casa. Pedro le dice a los cristianos, no vivan en este tiempo que están acá, sabiendo que pertenecemos a otro cuerpo, que pertenecemos al cielo, tan acomodados, porque esta no es nuestra casa. Este es un tiempo pasajero. Se me duerme un hermano. Es un tiempo pasajero. Ojo que querramos disfrutar del hotel all inclusive, porque ahora voy a hablar de esto. ¿Tengo la posibilidad del hotel all inclusive? Sí. ¿Tengo la posibilidad de acomodarme? Sí. Absteneos. ¿De qué? ¿De qué tengo que poner un límite? De los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahí la palabra deseos es una palabra que no es solamente deseos, son deseos intensos. Es un superlativo. Esta palabra cuando aparece, 3 veces sola aparece en forma positiva. ¿Vieron cuando el Señor Jesús dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Bueno, ahí aparece esta palabra, pero en positivo. Es un intenso, es como pasión, es algo intenso. En este caso, es una intensidad, una pasión, pero negativa. Porque son los deseos carnales. Son los deseos que traemos en este cuerpo. Y dice que batalla contra el alma. Batalla contra el alma. Cuando dice batalla, lo que está hablando es que no es que hay una guerra contra el alma, sino que trata de destruir el alma. ¿Qué es el alma? El alma es el ser. Miren, el griego tiene 2 palabras para distinguir lo que es la vida general de todo ser humano, el respirar, el vivir, de lo que es el ser. Acá está hablando de lo que es el ser, lo que sos vos. Vos no sos el cuerpo que se ve por fuera. El cuerpo es el envase. Lo que sos vos es el sentimiento, el razonamiento, la voluntad. En un envase. Miren, en Génesis cuando dice que Dios sopló aliento de vida, ¿bien? Ahí cuando dice aliento de vida está usando la palabra que sería la vida general. Y después dice, y fue el hombre un ser viviente. Cuando dice fue el hombre un ser, ahí está usando esta palabra que está diciendo Pedro. Fue un alma, fue un individuo viviente, con vida general, pero fue un individuo. En el momento que el hombre pecó, esa vida que tenía general empieza a morir por causa del pecado. Pero junto con esa vida se iba a perder eternamente el alma, porque Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Por eso Dios vino a salvar lo que se había perdido. Dios vino a salvar tu alma y mi alma. Y cuando nosotros aceptamos la salvación, cuando nosotros recibimos la salvación, cuando nosotros fuimos salvos, ¿qué es lo que pasó? Nuestra alma pertenece a Dios y no va a morir separada de Dios, va a vivir cerca de Dios. Los deseos carnales quieren destruir esa alma donde el Espíritu está formando a la persona de Cristo. ¿Cómo empieza? Me tengo que abstener. Miren, Santiago explica claramente en el capítulo 1 y dice, cada uno es tentado, cada uno, el ser está hablando, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, esta palabra que está acá, la misma palabra, es atraído y seducido. ¿Qué está diciendo? Esos deseos intensos que tenemos adentro, que se ponen en combate o en seducción con el razonamiento. En el razonamiento vos sabés lo que tenés que hacer o no tenés que hacer, te ayuda a la conciencia.
El deseo intenso, ¿qué hace? Entra como en seducción. Es atraído y seducido. Cuando cae, cuando cede, bueno, hagámoslo, lo hacen todos, ¿por qué no lo puedo hacer? Pero no me lo puedo dar el derecho, no puedo hacerlo. Sabiendo que está mal, ¿eh? Ahí da luz el pecado. Y ahí está el pecado en la mente. Dijo Feraz en algún campamento de jóvenes hace muchos años, embarazo de pecado. Ahí está en la mente. Pero después dice Santiago, dice, y una vez que es consumado, da a luz la muerte. Se exteriorizó. Para Dios es pecado que está acá adentro o que lo hagas afuera. Pero cuando se hace afuera, ya lo ve el acusador y nos acusa. Dios quiere, y está diciendo Pedro, absteneos, empecemos a poner límites. El escritor de los Hebreos es muy claro en el capítulo 5, versículo 14. Dice, ¿quién es el maduro? El que tiene los sentidos, los 5 sentidos, lo que comunica el exterior con el interior, la vida general con mi vida interior, con el que yo soy, ejercitados, gimnasio, en el discernimiento de lo bueno y lo mejor. Los grises de la vida. No necesitas discernimiento, no necesito discernimiento espiritual para decir lo que está mal, porque la Biblia lo dice, no puedo mentir, no puedo matar, no puedo murmurar y un montón de cosas que no puedo hacer. No hace falta discernirlo eso. ¿Qué se discierne? Los grises. Los grises. Si yo me convertí siendo un barra brava del fútbol, a mí no me conviene ir a la cancha. ¿Está mal la cancha? No, a mí no me conviene. Esos son los grises. Y Pedro, ¿qué dice? Absteneos de los pecados, de esos profundos sentimientos carnales que batallan contra el alma, que quieren destruir tu alma, que la ganó Jesucristo con su sangre, donde habita el Espíritu Santo, donde quiere formar la persona de Cristo. Nosotros estamos en un cuerpo, lo dijimos ahí en el versículo 9. Pero ahora te habla a vos y me habla a mí. No le habla a los pastores, no le habla a los diáconos, no le habla a tu padre, a tu madre, a tu tío, no le habla a tu esposa, a tus hijos. Te habla a vos y me habla a mí. El que va a poner el límite sos vos. Y si el límite es necesario tirar esto, lo pones vos. Si tenés un profundo deseo de estar mirando la pantallita, porque solamente pasás los videitos, no es que yo me meto en la pornografía. No, paso los videitos y... No. Absteneos de los deseos carnales que batallan contra tu alma, que contaminan tu alma. Y para cerrar, 33 minutos. Para cerrar, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Miren, lo tengo que atrás, están mirando todo atrás, claro. Si yo tengo el versículo 11 metido adentro o en ejercicio, el 12 sale con, perdón que lo exprese así, pero sale con fritas. Porque si yo trabajo en mi interior, el exterior se va transformando. Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Bien? Renovados por medio de, transformaos, metamorfosis, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Bueno, si yo trabajo en el interior, el exterior se va renovando solo. Mi acción va a ser buena. Porque estoy prestando la atención al Espíritu que me guía y estoy absteniéndome de los deseos que batallan contra mi alma. Estoy levantando muros, estoy poniendo límites, estoy restringiendo. Entonces voy a caminar derecho. Ahora, si yo no trabajo en lo interior, puedo tener ¿cómo puedo decir? Una máscara, una construcción, una teatralización. Mira, acá dentro de las paredes la cristiandad es fácil. Venimos acomodados, cumplimos,
nos comportamos, a veces a algunos se les da la cadena, pero en general andamos bien. La vida cristiana se mide en la soledad de casa, se mide en el trabajo, se mide cuando manejo, cuando juego a la pelota, cuando estoy con mi esposa, cuando no estoy con mi esposa, cuando estoy con mi novia, cuando no estoy con mi novia, cuando estoy absolutamente solo o no. Ahí se mide la vida cristiana. ¿Puedo construir una mascarada? Sí. Y podés venir acá toda la vida y hasta confundirte creyendo que sos cristiano y no lo sos. Pedro acá le habla a cristianos y le dice, vamos para arriba. Pero si no tenés a Cristo en el corazón, podés hacer una mascarada. Pero, ¿a dónde apunta Pedro? Sabiendo que estaban en problemas, en una sociedad complicada, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Caminando como si Cristo caminara. ¿Se acuerdan qué pasó en Antioquía? No llegaron a Hechos. En Antioquía a los cristianos les llamaron por primera vez cristianos. Le conté el final. Lo expolié a mí mismo. Le llamaron cristianos, que eran pequeños cristos. Ahora, ¿cuál es el punto? En Antioquía de Alejandría ya Cristo nunca había caminado. Ninguno de los vecinos de Antioquía había visto a Cristo. Entonces, ¿por qué le llamaron cristianos? Porque ellos contaban de Cristo y lo que contaban se veía en su andar, en su negociar, en su moverse, en su respetar al otro, en no hacerse a sí mismo, sino amar al otro. Entonces, ¿qué le llamaron? Cristianos. Son representaciones de Cristo. Pedro, ¿qué está diciendo? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Para qué? Otro propósito. Los que murmuran, hablan en contra de vosotros como de malhechores. Obviamente, si vos metiste la mano en la lata en el laburo, no vayas a decir, no, hablan de mí como de malhechores. No. Si vos tenés la pesa falsa en el negocio y los vecinos hablan, no, mirá la balanza de este. No. Si vos querés ganar en todo siempre, todo, nunca ceder, siempre ganar el dinero. Si vos haces las cosas por izquierda en vez de por derecha, no. Acá está hablando los creyentes que andan por derecha, que son luz, que marcan la diferencia, y cuando vos marcás la diferencia, ¿qué es lo que pasa? Se notan las obras malas. Jesucristo, ¿qué mostró? Manifestó las obras malas. Y los hombres que dijeron, no, preferimos la oscuridad, apaguemos la luz. Van a agredirte, van a agredirme, te van a perseguir, me van a perseguir. Pero Pedro, ¿qué dice? No, me tocó la persecución de vuelta. No, ¿por qué a mí? ¿Qué dice? No, mantenete firme. Porque si estás firme, te van a perseguir. Lo dijo Jesucristo. Dijo Nacho Ferro en una conferencia en Calle Brasil, ya que lo tuvimos hace poco, y decía con esa forma de Nacho, ¿no? Que te está hablando bien y de repente te rete, te pega un palo en la cabeza, ¿no? Si no te persiguen, empecé a preguntarte si sos cristiano. No sé si lo recuerdan, está grabado en las conferencias. Si no me persiguen, me tengo que empezar a preguntar si soy cristiano. Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles para que los que murmuran vosotros, como de malhechores. Y esta parte del versículo, esta última parte, estuve buscándolo. Yo tengo un parecer, no lo voy a decir porque no estoy tranquilo todavía. Está dividido en dos, la teología. Yo tenía una claridad, hablé con un hermano cristiano que siempre hablaba de la palabra, él vio lo otro. Cuando voy a los comentaristas estaban divididos. ¿Por qué? Dice, para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Algunos que dicen, esto es la visitación cuando Jesucristo juzgue todas las cosas, a todos los hombres. ¿Qué tiene en contra? Y que por qué glorificarían en ese momento que se está juzgando las obras mías. Otros que dicen, la visitación es que como hice obras buenas, hay personas que cayeron rendidas a los pies de Cristo. Después van a ver en el capítulo 3, Pablo habla de mujeres que después de predicar se callaron y vivieron como Cristo en su matrimonio.
Y algunos fueron cristianos por esto. No lo tengo definido, ustedes busquen, pero que alguien les dé. Pero ¿cuál es el concepto principal? Absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Alguno me preguntará, ¿cuáles son estos deseos carnales? Miren, den vuelta a la hoja de la Biblia, por lo menos a mí está, capítulo 4, versículo 3. Esto lo va a explicar otro. Pedro es como que va abriendo páginas y va explicando. Pero fíjense, ¿quién lo puede leer en voz alta? Ahí, hasta ahí. Porque eso le va a tocar a otro hermano. Fíjense que vuelve mi concepto de que caminaban derecho y los ultrajaban. Esa parada es aún más duro que persecución. Después el que le toque explicarlo, que lo explique. Pero fíjense lo que dice de los deseos carnales. Miren, ahí cuando la palabra está carnal, en el griego hay dos palabras que son muy parecidas. Pablo las usa y juega con ellas en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, 2 y 3. Vuelvo a insistir, no me interesa enseñar griego, no me interesa, simplemente para que vean la diferencia. Una es sarkikos y otra es sarkinos. Es un jueguito de palabras en griego, pero significan dos cosas separadas. Acá usa sárquicos, Pedro. Cuando Pablo usa sarkinos, le está hablando a cristianos que intentan pelearla. ¿Y qué pelean? Las cosas que traemos en la carne. Es una palabra que marca que tenemos cosas de la carne, pero con tendencia positiva. Queremos pelearla. Seremos inmaduros, nos falta, nos tiene que tratar como malignos, correcto. Pero cuando usa la palabra sárquicos, está hablando de cristianos que se les pegan las cosas del mundo y las mantienen. Cuando quieren imitar las cosas que hoy hace el mundo y las meten en su vida y después hasta la quieren meter dentro de la iglesia. Miren, hay cosas que, voy a tirar una solamente, perdónenme, trato de no ser muy práctico para que después no se dividan las aguas y digan, mirá, dijo esto y se quedan con eso. ¿Está bien? Delutri alguna vez contó todo un mensaje, antes de contar el mensaje, dijo, yo voy a contar algo del tío rico. Pasaron 25 años de mensaje y todavía no se acordaron del tío rico. No se acordaron del mensaje, pero el tío rico no se acordamos. No tomen el ejemplo. Pero hoy hay muchos casamientos donde no se ve a Cristo como centro. No tengo idea cómo hace usted los casamientos, ¿eh? No tengo idea. Pero hay muchos casamientos cristianos donde Cristo no es el centro. Donde se discute si los novios son el centro. Y se meten cosas y se practican cosas que son del mundo porque no se pone un freno. Porque cada uno de los miembros de la iglesia en individual no dice hasta acá. Quiero empezar a pelear porque me lo dice el texto, porque Dios me lo manda. Quiero empezar a pelear contra los deseos carnales que batallan contra mi alma. ¿Sabes por qué? Porque necesito anunciar las virtudes de aquel que está transformando mi vida. Necesito decirle al mundo que se pierde y que se va al infierno que yo pertenezco a un pueblo, que lo acabamos de cantar, y que necesito que ellos también, porque pueden salir de la oscuridad a la luz. ¿Y quién se lo va a contar? Vos y yo. Pero si todavía seguimos coqueteando y no ponemos un basta, es un mensaje más, un capítulo más que se estudia, y es un día más que no vamos a ir sin tomar decisión. Que Dios bendiga la palabra y pueda ser para nuestra vida de edificación.